Buenos días, vamos entonces ahora sí a dar continuidad a la predicación de la palabra de Dios. Y para esto quiero pedirles que me acompañen en la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerde que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Empecemos entonces con oración. Padre Santo, te pedimos que este tiempo que tú estás disponiendo para la predicación de tu palabra sea rodeada de poder del Espíritu Santo, que esa presencia llene este lugar. De todo corazón te lo pedimos, que la proclamación sea veraz, que lo que se diga sea íntegro y transparente, y que nosotros podamos gozarnos en las maravillas que tú nos quieres enseñar en este momento, en este tiempo y en los tiempos venideros. Gracias, mi Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días, cuando yo tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes, hablamos un poquito de un problema que es muy importante en este tiempo, y es el de la violencia intrafamiliar. Ahora vamos a mirar hacia afuera del hogar y quiero que hablemos un poquito del estrés laboral. Y es que el estrés laboral se está haciendo más fuerte en la medida que la carga de trabajo es cada vez mayor. Vamos a ver cómo es que la situación se está dando. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que acaba de publicarse el 6 de enero del 2021, hay una crisis muy fuerte en toda la región latinoamericana por la disminución de las fuentes de trabajo. Y es porque hay un aumento significativo en la tasa de desocupación. Según los datos que tenemos de la Organización Internacional del Trabajo, esta pasó de 8.1 a 10.6% en el curso del último año. ¿Qué quiere decir eso? Que en Latinoamérica 23 millones de hombres y mujeres salieron de la fuerza de trabajo. Lo que más cayó fue el empleo asalariado. Esto ha desembocado en que ahora hay más economía informal. Sin embargo, la restricción por la pandemia hace que las oportunidades de tener un negocio productivo disminuyan. Esto genera serios problemas y la situación difícilmente va a cambiar para el año 2021. Algunos dicen el énfasis debe ser hecho en el teletrabajo, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que menos personas están teniendo que hacer el mismo trabajo y esto deteriora las condiciones de salud por el exceso o la carga laboral, generando estrés. ¿Cuáles son los factores que generan entonces mayor cantidad de estrés en estos tiempos? Que el trabajo se está haciendo excesivamente exigente. La otra es que hay falta de tiempo para completar las tareas. No solo eso, sino que por la celeridad para tener que hacer todo, no hay claridad sobre las funciones que debe tener el trabajador. Hay personas que han tenido que asumir los roles de otros y esto crea confusiones y la oportunidad de que el trabajo quede mal realizado. Finalmente, hay un desajuste entre las exigencias del trabajo y la competencia del trabajador en consecuencia. Bueno, esto es una perspectiva preocupante, pero podemos tener respuestas en la palabra en cómo se deben manejar las relaciones laborales, cómo hacer para que el trabajo también sea una manifestación del reino de Dios en la tierra. Vamos a ver las respuestas en la carta que hemos estado considerando, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Haciendo un pequeño recorderis, veíamos que los primeros 3 capítulos de esta hermosa carta
que es una carta circular, como lo hemos repetido en varias ocasiones, están dedicados a lo que Dios hizo en Cristo para nosotros y para restaurar la relación que estaba rota. Pero los siguientes 3 capítulos, desde el 4 hasta el 6, nos hablan de lo que nosotros en consecuencia tenemos que hacer, cómo debemos vivir. E iniciamos hablando de las relaciones familiares, esposo con esposa y los padres con los hijos. Habiendo terminado esto, vamos a hablar de las relaciones en el trabajo. Vamos entonces a recordar que todo lo que nosotros estamos realizando como personas en Cristo está señalado por el versículo primero del capítulo 5 de la carta a los Efesios. ¿Recuerdan lo que dicen? Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Quiere decir que nosotros estamos siendo invitados a ser imitadores de Cristo. Esto es algo que es supremamente difícil si no lo hacemos según la guía de Dios y en el conocimiento a través del Espíritu Santo. Porque es una invitación a que nuestra existencia, nuestra vida, sea una expresión del carácter de Dios. Pero conlleva el reto particular, como lo mencionamos anteriormente, de que nuestras vidas sean llevadas en santidad, porque dice el Señor, sean santos, como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Esto se cumple también en el trabajo. La expresión nuestra en el trabajo debe también ser una expresión del carácter divino. Por mucho tiempo no se ha considerado así. Se ha dicho una cosa es lo que nosotros vivimos en nuestra devoción personal y otro lo que reflejamos hacia el mundo de los negocios, hacia el trabajo. Allí lo que predomina es la ley del más fuerte o la ley de la oferta y la demanda. Pero no es esa la intención que ha tenido Dios desde el principio con el trabajo del hombre. Cuando le asignó una función al hombre, lo primero que lo puso fue a trabajar. Aún antes de que tuviera una esposa, el hombre ya estaba trabajando, por eso lo puso a darle nombre a todos los animales. Y le dijo que, lo cual lo colocó en el jardín del Edén, que debía cultivarlo, que debía trabajarlo. Entonces el trabajo también está dentro de la voluntad de Dios para la existencia humana y por lo tanto precede al pecado en la vida del hombre. Y como la orden de trabajar viene antes de eso, el Señor quiere que nosotros vivamos dentro del carácter divino. Bueno, recordemos una cosa además, que dentro del propósito de Dios que esbozábamos en el primer capítulo de la carta a los Efesios, dice que la intención del Señor es que tuviera de tener una familia de muchos hijos, que tuvieran el mismo carácter, que fueran semejantes a su Hijo Jesucristo, es decir, que nosotros fuéramos conformados a la imagen de Cristo. Y es que esto no va a suceder como por arte de magia. Necesita ser desarrollado en la vida del creyente. No es que yo hoy recibí a Cristo como mi Señor y Salvador e ipso facto soy una persona que reflejo el carácter de Cristo. No, sigo con las viejas mañas, sigo con los viejos defectos de antaño y necesita eso ser limpiado en mi vida. Y el Señor ha diseñado una serie de laboratorios para que eso ocurra. Y el laboratorio principal que nosotros veíamos era el de la familia, en el cual nuestro cónyuge, nuestros padres y nuestros hijos en el hogar son los que a través del trato vamos desarrollando ese carácter con la guía del Señor. Pero eso también hay que vivirlo afuera, en el trabajo. Vamos a ver cómo es esto. El versículo 5 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Hoy no hay esclavos, hoy hay empleados y hay patrones. Aquí no podemos hablar de esclavos o amos, como está diciendo este versículo. Tú nos estás hablando de algo anticuado, algo que no tiene ninguna aplicación.
Pues vamos a ver que no es tanto así, porque en el mundo antiguo la fuerza laboral estaba constituida básicamente por esclavos. Ahí no existían asalariados. El hombre que era libre, generalmente, si era rico, era alguien que tenía terrenos, que tenía muchas propiedades y que no hacía ninguna labor manual. De hecho, se consideraba que la labor manual era inferior, que ningún hombre importante, ningún hombre libre debería desarrollarlo. Y aquellos que, siendo libres, eran pobres, tampoco consideraban como una opción el trabajo. La mayoría de ellos, por lo menos en ciudades grandes como la ciudad de Roma, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estaban acostumbrados a la caridad del Estado. Por eso es que nosotros recordamos la conocida frase de darle al pueblo pan y circo. Y eso era lo que hacía el gobierno con todo lo que colectaba de impuestos a lo largo de todo del Imperio Romano. A la población les daba circo, o sea, los espectáculos de gladiadores o de peleas de fieras en el circo romano, y también les tenía que repartir el pan. Eso era darles pan y circo, de tal manera que había una gran cantidad de la población que, siendo libre, no desempeñaba ninguna manualidad o labor. Y el otro grupo de personas, los que trabajaban, los que se dedicaban a la agricultura, al servicio en las casas, aún al comercio, por lo general eran esclavos. Y es por esto que aquí podemos hacer el símil, que esclavo era igual a trabajador. Así nosotros podemos hacer el paralelo con nuestro tiempo. ¿Cómo debemos entonces nosotros imitar a Cristo en el trabajo? Aquí hay varios principios que encontramos, y nada más en el primer versículo vemos la primera porción. Lo primero que nos dice es que obedezcamos a nuestros amos terrenales, como quien dice, obedezcamos a nuestro empleador. Y la palabra que utilizan para obedecer es una que quiere decir oír debajo, que significa ponerse a órdenes y subordinarse. Implica entonces reconocer la autoridad y estar dispuesto entonces a hacer lo que esa autoridad ordene. Y no dice que hay que hacerlo de cualquier manera, sino que nos indica que lo hagamos con respeto y con temor. O como dice en otras traducciones de la palabra, con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra expresión como empleados hacia nuestros jefes debe ser de amor reverente. Algunos dicen, uy caramba, es que usted conociera a mi jefe, no es fácil amarlo. Pero no nos está diciendo que seamos reverentes y amorosos con nuestros jefes, que sean buenas gentes. No, con todos los jefes. De tal manera que es una exigencia que hace la palabra acerca de todos nosotros, acerca de nuestro comportamiento, de nuestra expresión hacia nuestros jefes. Y lo debemos hacer de esa manera amorosa y reverente, poniendo especial empeño en no desagradar al amo. Fíjense que en esos tiempos, cuando eran esclavos, aquel que desagradaba a su amo podía pagar con la vida. El amo tenía total libertad sobre la vida de su esclavo, y si el esclavo lo desagradaba, pues podía decidir matarlo. Hoy no tenemos algo así, ni más faltaba, pero el empleador sí puede decidir echar al empleado si lo que encuentra en su empleado no es satisfactorio. No es esa nuestra motivación, ahora lo vamos a ver más adelante, pero la indicación que nos hacen es que nuestro trabajo debe ser hecho de una manera dedicada, con amor hacia nuestros empleados, amando la empresa. Alguien lo ha puesto así, es que hay que ponerse la camiseta, lo expresan así. Yo diría que es mucho mejor como lo dice la palabra. La palabra nos dice que amemos de manera reverente y de corazón a las personas que nos emplean, a la empresa en la cual estamos laborando. Debe haber entonces por parte del empleado una intención firme y respetuosa a hacer aquello que se le manda, y de una manera diligente.
Recordamos aquello que nos decía en Filipenses, ¿cierto? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos decía que el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo fue el hacerse esclavo, el humillarse y obediente hasta la muerte. Y eso es lo que nos está pidiendo. ¿También nos lo pide en el trabajo? Claro que sí, nos lo está pidiendo en el trabajo. ¿Siempre? Bueno, vamos a ver y lo vamos a considerar más adelante que puede haber algunas excepciones. Él fue obediente hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacer acerca de nuestro trabajo es, ¿qué tan obedientes somos? Porque hay algunos que emplean en el trabajo la ética, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, y se vuelven ruedas sueltas dentro de su trabajo, y por pensar que es mejor lo que ellos opinan, no hacen lo que se les está pidiendo. Y muchos piensan que eso es bueno y hay que sacar pecho por aquello. Pero no solamente se nos pide ser obedientes, sino que se nos dice que debemos hacerlo con integridad de corazón. Obedientes, íntegros. Y dice que con integridad de corazón como a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo debemos hacer de manera sincera, no con hipocresías. No se trata de un empleado que por delante sonríe a su jefe y por detrás quiere clavarle el puñal. Se pide de nosotros que como hijos de Dios que estamos en el mercado laboral, seamos sinceros y transparentes. Que seamos obedientes, pero no a regañadientes. No debemos ser una cosa cuando nos vigilan y otra cosa cuando no nos ven. Todos conocemos esa expresión, ahí viene el jefe, y todos los que están haciendo algo que no deberían estar haciendo, inmediatamente se ponen a hacerlo. Esa no es la condición. Cuando venga el jefe, que nos encuentre haciendo lo que deberíamos estar haciendo, no una cosa distinta. En ese momento todos cierran su computador donde estaban chateando, donde estaban jugando con el videojuego, donde estaban mirando cosas inconvenientes y simulan que estaban trabajando. Eso no debe estar en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que hagamos nuestro trabajo con integridad, como si fuera a Cristo. Como si fuera a Cristo. Y esa es la medida de nuestra disposición a obedecer. Vamos a verlo entonces en mayor detalle. Seguimos con el versículo 6. Dice así, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. No sirviendo al ojo. Es lo que quiere decir esa expresión, no lo hagan solo cuando los estén mirando. ¿Qué haces? ¿A quién quieres agradar cuando estás trabajando? ¿Te quieres agradar a ti mismo? ¿O quieres agradar a aquel a quien te empleó? Recordemos que somos esclavos de Cristo y aquí nos está pidiendo que lo hagamos así, no como quien nos mira, no como quien quiere agradar a los hombres, sino como quien quiere agradar a Cristo, que es nuestro Señor. Y recordemos que con Él no hay forma de que evitemos que nos vea todo el tiempo. Si la intención de nosotros es que solo vamos a servir cuando nuestro jefe, cuando nuestro amo nos vea, recordemos que nuestro amo es Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Él nos está viendo todo el tiempo. Dice en el Salmo 139, versículos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y si hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Tienes la convicción en cada momento de tu vida de que Dios te está mirando? Una vez le hicieron esta pregunta a un predicador que tenía ciertos problemas con los ojos. Es decir, que él tenía lo que llamamos el problema de la pornografía. Y le comentaron que si él creía que Dios estaba en todas partes y que lo estaba mirando. Y él dijo, sí, claro. La persona que le hizo la pregunta
le dijo, no te creo. ¿Cómo así que no me crees? Sí, porque si tú pensaras que Dios te está viendo todo el tiempo, no harías lo que haces. Y eso es muy cierto en el trabajo. Si yo estoy pensando que Cristo me ve todo el tiempo, no tengo por qué estar considerando hacer algo distinto a mi trabajo. Yo trabajo en el horario que tengo y punto. Si mi patrón, el Señor Jesucristo, está en todas partes, ¿cómo puedo pretender engañarlo y no hacer mi trabajo con excelencia? Esa es la medida de la integridad que yo debo de tener en mi trabajo. Lo que pasa es que nosotros estamos fallando precisamente en la perspectiva de la realidad, en la cosmovisión que manejamos. O simplemente que no queremos hacer las cosas como Dios dice y queremos hacernos los tontos y pasarnos por alto la vista divina. Como quien dice, nos hacemos los de la vista gorda. Y alguien podría decir, bueno, pero es que a mí me parece que eso es muy tenaz que Dios me esté vigilando todo el tiempo. ¿No es eso opresivo y falta a las libertades? Yo te invito a que lo veas de otra manera. No como si el Señor fuera tu capataz, alguien que está esperando a ver qué error cometes para caerte, sino que es un Padre amoroso que se goza, cuya felicidad es verte expresar el carácter que Él puso en ti. Entonces, si Dios puso en ti en un carácter para el trabajo, habilidades, capacidades, inteligencia, astucia para hacer las cosas bien hechas, y resulta que tú no lo haces, ¿cómo esperas que te vea tu Padre que está en el cielo en el día a día? Fíjense que esto es tan importante y debe calar tanto en nuestro corazón, que si lo hiciéramos de esa manera, cuán distinta sería nuestra eficiencia, nuestra productividad, cuál no sería de grande nuestra productividad laboral. Se dice que en tiempos de la Reforma Protestante, en los años en que Lutero y Calvino abrieron a la luz de toda Europa la palabra de Dios, en Suiza, donde se recibió muy bien el mensaje del Evangelio en esos tiempos, en una cocina había un letrero de esta característica. Decía, en este lugar se celebran cultos de adoración 3 veces al día. La mujer que estaba cocinando allí entendía que el simple hecho de cocinar era sagrado y debía hacerse para la gloria de Dios. Que nosotros, con integridad de corazón, veamos el campo de nuestro trabajo como algo sagrado y que debe hacerse para la gloria de Dios. Esto nos lleva a tomar una actitud en el trabajo bien distinta, a no solo hacerlo con integridad, sino también a hacerlo con entusiasmo, y eso es lo que viene en adelante. Ya vimos aquí que en este versículo nos decía que hay que hacerlo con integridad para nuestro Señor. Pero también dice que debemos hacerlo de todo corazón, en el versículo 6, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Cuando decimos aquí la palabra corazón que dice esta traducción, no es precisamente, nos está refiriendo a nuestro corazón de carne, ni mucho menos, sino que está utilizando una expresión que significa el alma, la mente, ¿cierto? Es de donde viene nuestra palabra mente, psique, psicología, psiquiatra. Pero aquí tiene la implicación de alma, no de mente. ¿Qué quiere decir? Que yo debo hacer mi trabajo con toda el alma, con ganas. Y cuando dice que es haciéndolo así, que significa hacer la voluntad de Dios, está diciendo que la voluntad perfecta de Dios para todos nosotros, sus hijos, es que hagamos un trabajo entusiasta. ¿Cómo llegas tú a trabajar cada día? ¿Eres de los que desde el primer momento que entras al lugar donde estás pensando en la hora de salida? ¿O acaso somos de esos que cuando estamos recorriendo la semana contamos las horas hasta el viernes y somos de los que decimos gracias a Dios es viernes? Como hace un tiempo se solía decir. No, la invitación es decir, ay, qué lástima, es viernes,
porque ya terminó el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con entusiasmo. Alguna vez lo expresé así en el lugar donde yo estaba trabajando. Me decían, uy, qué rico que ahora ya es viernes, viene el fin de semana. Y yo le dije, qué lástima, no vamos a poder seguir trabajando. Y entonces se quedaron mirándome con una expresión de qué raro es usted. Pero realmente es porque tenemos una mentalidad que el trabajo es solamente para ganar un dinero. No vemos nuestro trabajo como una expresión del carácter divino en nuestras vidas. Y eso es un grave error. Si nosotros todos estuviéramos viendo que la voluntad de Dios para sus hijos es que trabajemos con entusiasmo, ¿cuánto de ello podríamos poner en nuestro trabajo? Ahorita, cuando les decía que la voluntad de Dios es que trabajemos, alguien dirá, no, el trabajo es un castigo que Dios dio por el pecado. Pero eso no es la verdad. El Señor nos dejó el trabajo como una orden desde antes de la caída. Luego, el hombre trabaja porque Dios trabaja. Y Cristo lo dijo, yo trabajo porque mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Y se supone que vamos a ser imitadores de Cristo. Entonces, yo trabajo porque Dios trabaja y es el carácter de mi Padre el que quiero expresar. A veces se nos olvida que el trabajo es un mandato de Dios, porque si nosotros miramos en el libro del Éxodo, en los 10 mandamientos, dice, hay uno de los mandamientos que dice, guardarás el día de reposo, ¿cierto? Todos lo recordamos, pero nos quedamos ahí. Pero el mandamiento no dice eso solamente, dice, guardarás el día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Se nos olvida entonces que el mandato no es solamente a guardar el día de reposo, sino a trabajar los otros 6 días. Y lo mismo lo encontramos en Éxodo 34, en Deuteronomio 5, allí dice lo mismo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces tenemos que el carácter del Hijo de Dios en el trabajo es primero que es obediente. Primero. Segundo, que lo hacemos íntegramente, es decir, con transparencia, con honestidad. Tercero, que trabajamos con entusiasmo. Pero más allá del trabajo entusiasta, se nos pide algo más acá. Yo puedo hacer con entusiasmo un trabajo que me desagrade. Yo puedo ponerle todas las ganas, todo el empeño a hacer algo, pero no gustarme. El Señor quiere algo distinto. Miren el versículo 7. Dice, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan su trabajo con agrado, con deleite. El trabajo debe ser algo que se realice con alegría, con la mejor disposición posible, casi como si fuera un juego. Imagínense ustedes el gusto que le ponemos a algunas actividades que son lúdicas. El deporte, a algunos les gusta jugar juegos de mesa y lo disfrutan mucho. A mí me gusta mucho reunirme con mi familia a hacerlo. Bueno, quisiera poderlo hacer más veces. A ellos tal vez les gusta más que a mí, pero cuando lo hago lo disfruto. Y soy como un niño jugando. ¿Qué tal que nosotros pusiéramos el mismo empeño, no solamente el mismo empeño, sino el mismo gusto a nuestro trabajo? Pero si yo soy de aquellas personas que cuando dicen, otra vez a trabajar, vamos a sacar esto rápido porque, pero qué jartera tener que hacerlo. No, nosotros debemos decir, qué bueno lo que estoy haciendo, qué contribución la que estoy haciendo. Parece pequeñita, parece que esto no es significativo, pero lo es y lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con alegría. Resumamos entonces hasta aquí. Y es el concepto de la forma en que el Hijo de Dios hace su trabajo. Dice que el Hijo de Dios, que anhela ser conformado a la imagen de Cristo, trabaja durante su vida como lo hizo Cristo. ¿Y cómo lo hace Cristo? De manera obediente, con integridad y sencillez, con dedicación, cumpliendo todo lo que se debe hacer y con alegría. Aquí, con esta perspectiva, mirándonos en este espejo, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Cómo realizas tu labor de cada día?
Alguien dice, bueno, si yo hiciera el trabajo de esa manera, a mí deberían recompensarme muy bien. Yo merezco que se me dé algo adicional. Ya con lo que yo estoy haciendo y hago mi trabajo, que se me pague. Pero si yo lo hago así, ¿por qué no debería tener una recompensa adicional? Yo no lo hago es porque no me dan algo más, pero páguenme más y yo seguramente lo voy a hacer así. Ese no es el pensamiento que está en la palabra. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice así: ¿Y quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepara para que yo cene. Cíñete, es decir, como quien se pone un delantal, algo así, y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Es una pregunta retórica. Obviamente la respuesta que espera el Señor es no. Y sigue así: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, todo lo que se les ha mandado, digan: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. ¿Cuál es el significado de esta expresión de que soy siervo inútil? Es una expresión que se utiliza mucho en el Oriente Medio, que es una forma de decir: yo hice ya las cosas suficientemente bien, no necesito ninguna recompensa por esto. Es como si dijera: soy un siervo al que no se le debe nada, pues lo único que hice fue todo lo que tenía que hacer. Luego, no hay lugar al orgullo, no hay lugar a la queja. Pero aquí alguien dirá: esto es injusto. ¿Cómo es posible que alguien que ha estado trabajando todo el día en el campo, después se le pide que me prepare la comida, que para hacerlo me vista bien y que después ahí sí puedo comer? Resulta que la comida se servía en el antiguo Israel a las 3 de la tarde. Entonces llega a las 3 de la tarde, llega de un día de una jornada más o menos normal, a las 3 de la tarde está sirviéndole a su señor y más o menos hacia las 4 de la tarde él puede sentarse a comer. Más o menos eso es lo que está sucediendo. Luego no hay lugar a injusticias realmente. Así no es las jornadas laborales extensas que estamos viendo nosotros de 12 o más horas con las que se quiere tener a los empleados, no eran una opción en ese tiempo. Allá se daba también un espacio para que las personas pudieran desarrollarse. Pero es porque nosotros vamos a entrar y ya seguiremos dentro de un rato hablando de cuál es la otra cara de la moneda. Cómo el empleador, el patrón, debe dirigirse hacia su empleado. Sigamos un poquito aquí con esto antes de entrar en esa parte, y es cuando nosotros vemos Él nos dice que hagamos el trabajo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor, ¿cierto? Y si lo estamos haciendo para el Señor, nosotros tenemos la retribución de Él. Versículo 8. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Dice que solo hemos hecho aquello que teníamos que hacer, ¿cierto? Y que por eso no deberían darnos ninguna recompensa ni esperar nada más, sino el gozo de servir, la alegría, la expresión de mi vida, y por ello se me da un salario. Sin embargo, aquí nos dice que Dios, quien en últimas es nuestro amo, nos recompensa si hacemos esto bien. Pero no dice que solamente a nosotros, sino también al empleador, al patrón, ¿cierto? Ya vamos a verlo, porque ahora el Señor va a hablarle a través del apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, no solamente al empleado, en ese momento el esclavo, sino que ahora va a hablarle al amo, que es igual a decir hoy el patrón o el empleador. Versículo 9. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Entonces ahora aquí dicen: uy, pero al empleador no se le pide nada de eso, sino que no amenace y que no moleste al empleado. No,
Aquí no se trata de esto. Fíjense cómo es la cosa. Dice, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud. ¿Qué es lo que quiere decir? La expresión se puede dar un poco corta en el idioma castellano cuando hacemos la traducción. Lo que está diciendo acá es que la actitud del empleado que es obediente, íntegra, entusiasta y gustosa hacia su trabajo debe ser correspondida por parte del empleador con obediencia a Dios, con integridad y transparencia, con dedicación y también con gusto. Luego al empleador no se le pide menos, se le pide exactamente igual, pero recordando una cosa, que tiene un amo que es el Señor. Que el empleador no es el supremo Señor de su vida, sino que hay un Señor sobre él. Y que de la misma manera que el empleado que él tiene, el esclavo en ese momento, el empleador, el amo, tiene un amo al cual tiene que responderle. Y por eso su labor, que es ser el empleador, el amo, debe hacerla de la misma manera que su esclavo, su empleado, responde. No hay lugar a favoritismos, dice acá, porque el Señor no hace acepción de personas, dice en una traducción. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el empleado sirve a su empleador de forma obediente, íntegra, diligente, gustosa, se espera que de igual manera actúe el patrón, quien debe obedecer a Cristo íntegramente, velando por el estado de sus empleados. ¿Eso qué significa? Que no hay lugar a que no tenga contemplada la seguridad social de su empleado, por ejemplo. Que las condiciones en que su empleado trabaje deben ser condiciones óptimas, condiciones buenas, condiciones ideales para que haga el mejor de sus trabajos, porque de no ser así, el empleado puede llegar a hacerlo a disgusto, por más que quiera hacer las cosas bien, y va a ser piedra de tropiezo para que su empleado no dé gloria al Señor con lo que hace. Y en ese caso el Señor va a pedir cuentas de eso al empleador. Luego el empleador debe encargarse de que las condiciones bajo las cuales labora su empleado sean las mejores posibles para que satisfaga a Dios con todo lo que haga. Yo recuerdo muy bien que durante muchos años en mi trabajo tuve que estar en un consultorio que era oscuro. Yo soy médico, para los que no lo saben. Era oscuro, no tenía ningún tipo de ventilación. Tenía que trabajar con un aparato que producía un calor terrible, que además era viejo y tenía mala imagen. Yo trataba de ponerle el mayor gusto a lo que estaba haciendo, pero hacia el final del día lo único que yo quería era salir corriendo. Tiempo después pasé a trabajar bajo unas condiciones bien distintas, con buenos equipos, con un lugar ventilado, con unas condiciones más amables, y vi la diferencia y trabajé con más gusto. ¿Es disculpa para que en el pasado no hubiera podido hacer lo que debía hacer? No, yo trataba de hacerlo lo mejor posible, pero era imposible, era de una manera casi que no racional considerar que iba a hacer esas cosas bien. Ahora ya no tengo disculpa para no hacerlas bien, pero aún así debo empeñarme hasta el máximo en hacerlas bien. El empleador debe dar los mejores elementos posibles a su empleado para que haga un trabajo que agrade a Dios. Delante de Dios, todos sus hijos, seamos patrones o empleados, somos sus siervos, somos sus esclavos. Él no tiene preferencias debido a la posición o piensa que vale más el gerente que el que hace los mandados, o que tenga más valor el dueño de la empresa que el celador. Aquí no hay lugar a posición, a títulos, a riquezas o influencia. A todos nos indica que debemos hacer lo correcto en el área laboral de igual forma para todos. Vamos a ver un ejemplo de la palabra muy bello
en el cual se nos enfatiza cómo delante de Dios no hay ningún tipo de favoritismo, sea de la forma en que el Señor nos haya colocado. No todos pueden ser jefes, no todos pueden ser empleados, pero sí todos debemos hacer lo que agrada a Dios. La forma en que Dios espera que vivamos de manera práctica entonces está expresada en una sencilla carta, no tiene más de un capítulo. Es una carta que el apóstol Pablo dirigió a uno de sus discípulos llamado Filemón. Este Filemón, por lo que parece, era persona pudiente que tenía esclavos, y uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. Y lo curioso es que el nombre Onésimo quiere decir útil. Útil. No sé cuál fue la situación. Lo cierto es que este joven esclavo llamado útil, Onésimo, decidió escapar. Y al escapar llegó a donde estaba Pablo, quien a la sazón estaba en una cárcel. Estaba en prisión por proclamar el evangelio. Él estaba allí preso, y siendo que Onésimo llegó allá a visitarlo, lo discipuló, se hizo cristiano, y llegaba el momento de considerar, siendo cristiano, caramba, tú estás aquí fugado de tu amo. ¿Qué vas a hacer con eso? A la luz de la palabra, tú debes estar con tu amo. Y yo creo que esto cargaba mucho a este Onésimo, pero era el momento en que él actuara en consecuencia con la palabra de Dios acerca de las labores. Dice en la carta a Filemón en los versículos 10 al 17, así fue como el apóstol Pablo le envió la carta al amo, a Filemón, para que volviera a recibir a su esclavo. Recordemos que estamos en un ambiente en el cual aquí no te demandan ni te echan con justa causa. Aquí al esclavo, a la fuerza laboral, cuando desobedecía, cuando se fugaba, ¿qué le esperaba? No que lo recibieran, sino que muy seguramente se le matara. Por esto era tan importante la carta que estaba el apóstol Pablo dirigiéndole a Filemón. Le dice así: Filemón, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, e enfatiza esto, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿Qué quería decir esto? Que durante el tiempo que Pablo había tenido la oportunidad de compartir con Onésimo, lo había instruido en la palabra de Dios y ahora era un hijo espiritual. Eso es lo que quiere decir. Es decir, era tan cristiano como lo era Filemón. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los dos eran hermanos en la fe. Recuerdo que en la carta del apóstol Santiago dice que él no veía con buenos ojos que había personas que se les daba preferencia en los lugares. Algunos de los que eran más ricos, en los cultos, en las celebraciones de la proclamación de la palabra o estudio de la palabra, se les daba los lugares de preeminencia, y a los más pobres se les arrumaba. Él decía, esto no debe ser así entre ustedes. El Señor no hace este tipo de preferencias. Y esto es a lo que está apelando Pablo. Si ambos son hermanos en la fe, así en el pasado haya sido uno patrón y el otro empleado, haya sido uno amo y el otro esclavo, delante de Dios son iguales, son hermanos en la fe. Seguimos. En otro tiempo él te fue inútil. Recuerden que Onésimo quiere decir útil, ¿cierto? Pero ahora es útil. Es decir, ahora sí le hace gala a su nombre. Es un empleado valioso, tanto para ti como para mí. Es decir, así como yo lo valoro como hijo en la fe, te pido que lo valores igual, como una persona que tiene unas características que te van a servir. Te lo vuelvo a enviar a él, que es mi propio corazón. Yo deseaba retenerlo conmigo para que en tu lugar me sirviera en mis prisiones por el evangelio. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino de buena voluntad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú eres bueno, ¿cierto? Tú eres una persona bondadosa. Como persona bondadosa, exprésalo como patrón, como amo, y actúa con bondad. Recuerdan que al patrón también se le pide
que haga las cosas con bondad, con integridad. Pues quizás por esta razón se apartó por un tiempo, para que lo recuperes ahora para siempre. Le está diciendo esta cosa: Él se fue de tu lado. Pareciera que fue hecho por un capricho, pero Dios todo lo estaba determinando así, para que al salir de ti, que era una persona inútil, un mal trabajador, una persona conflictiva, ahora yo lo he redireccionado en la enseñanza de Cristo, ahora te lo devuelvo con todos estos conocimientos que son los mismos que yo les estoy dando a ustedes, empleados, a partir de la palabra de Dios, y con eso te lo devuelvo a ti, empleador. Ahora es un empleado distinto. ¿Qué vas a hacer con esto, Filemón? Ya no como a un esclavo, sino más que esclavo, como a un hermano amado. Especialmente para mí, pero con mayor razón para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Está diciendo que ese que era esclavo, considerado poco más que un animal dentro del mundo antiguo, y muchas veces los empleadores parece que vieran a sus empleados como si fueran animales, animales de carga, animales de trabajo. Te estoy pidiendo que lo trates como a tu igual. Y es que así es delante de Dios. Onésimo, en obediencia, debía volver a su amo. Pero Pablo le pide a Filemón que ya no lo considere más como un esclavo, sino como un hermano. Les decía que la condena más probable para la fuga de esclavos era la muerte. Ahora Pablo le pide no solo que le respete la vida, sino que lo reciba de nuevo, lo libere y le dé trato de igual. Cuán diferente a lo que se veía en su tiempo. Ustedes se imaginan en ese tiempo de paganismo, de la ley del más fuerte, un amo recibiendo a un esclavo como si igual después de que se había fugado. No. Eso es la transformación que producía el Evangelio, y es la misma transformación que te pide hoy la palabra de Dios que ejerzas en tu vida como empleador y como empleado. Así, ni más ni menos. Vamos terminando entonces. Hemos hablado de los laboratorios que el Señor implementa en nuestra vida para que nosotros lleguemos a desarrollar el carácter de Cristo. Y dice que el laboratorio en nuestra vida privada es la familia, pero el laboratorio en el exterior es nuestro trabajo. Luego, la actividad laboral del ser humano es una expresión del carácter de Dios, y es allí donde expresamos hacia el mundo el carácter divino. Porque el Señor espera de nosotros que seamos una familia que refleja el carácter de su Hijo Jesucristo. Vimos que esto era en la familia, vimos ahora que es en el trabajo, y Él espera, Dios espera que en nosotros brote ese carácter en el Espíritu Santo a través del molde, la moldura que se hace en la familia y en el trabajo. Que sea ese Espíritu de Dios el que nos guíe por camino seguro a ser entonces de esta forma esa iglesia radiante, sin arruga y sin mancha, que será presentada al Cordero en sus bodas. Dijimos, sean imitadores de Cristo como hijos amados. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Y aprendiendo, viviendo en comunión, estando en familia, estando en el trabajo, para que finalmente podamos ser esa novia radiante, vestida con lino fino, que será presentada por Cristo en las bodas del Cordero. Amén. Oramos. Amado Señor, gracias por las bellezas de tu palabra. Tú no nos pides nada para lo cual no nos hayas dado las herramientas ni las instrucciones necesarias para poderlo hacer. No nos dejaste como con un rompecabezas o con un juego sin instrucciones, en el cual no podemos hacer nada por armarlo, sino que nos das aún los detalles más pequeños, más minuciosos, acerca de cómo debemos hacerlo. Nos has enseñado a hacerlo en la familia, nos has enseñado a hacerlo en nuestro trabajo, en la expresión de cada día.
Señor, ayúdanos a hacer el trabajo bien. Ayúdanos a expresar tu carácter. Que no haya entre tus hijos nadie que labore a disgusto, que sea desobediente, que sea poco diligente en su trabajo, sino que así como tú haces tu trabajo de una manera perfecta, en esas condiciones que hemos dicho, nosotros lo hagamos. Y te pedimos que todo patrón, que todo empleador, ame a sus empleados y haga de igual manera con ellos para que ellos trabajen de la manera óptima y puedan disfrutar del lugar en donde trabajan. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.